Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Felimar. En esta ocasión vamos a abordar el tema de un ángulo reducido a partir de un ángulo en posición normal. Primero pues vamos a recordar lo que es un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es aquel que se mide a partir del lado positivo del eje X, y su vértice siempre está en el origen de un sistema de referencia. Bueno, si se fijan, todos estos ángulos son ángulos en posición normal. Su lado inicial siempre está en el lado positivo del eje X, y tenemos aquí su lado terminal y su vértice, que es donde se juntan el lado inicial y el lado terminal, pues está siempre en donde se cruzan los ejes coordinados, en el origen, ¿sí? Todos estos, su lado inicial empieza sobre el eje X, el lado positivo del eje X, y su vértice siempre está en el origen. Todos estos ejemplos son ángulos en posición normal. Y ahora vamos a ver lo que es un ángulo reducido de un ángulo en posición normal. Y aquí está escrito, dice: el ángulo reducido de un ángulo en posición normal es el ángulo agudo. Acuérdense que un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados, formado por el lado terminal del ángulo original, o sea, del ángulo en posición normal, y el eje X. Aquí no especifica si es del lado positivo o del lado negativo del eje X, sino puede ser cualquiera de los dos. Y además, ese ángulo reducido siempre se considera positivo. Y fíjense, vamos a ir viendo cómo está esto. Yo tengo mi ángulo en posición normal, que este ángulo mide 130 grados. Y el ángulo reducido es el que se forma con el lado terminal y con el eje X. Y es un ángulo agudo, tiene que ser menor de 90 grados. No puede ser este mismo, porque este es mayor de 90 grados, ¿sí? Ni puedo medirlo por acá, porque no es mayor de 90. Entonces el que nos queda, que es agudo y que se forma con el lado terminal y con el eje X, sería este. Siempre con el eje X, no con el eje Y. Aquí se forma otro, pero este no se llama ángulo reducido porque no se forma con el eje X, se forma con el eje Y. El que nos interesa es que se forma con el eje X. Y entonces este ángulo que yo acabo de marcar, pues sería el ángulo reducido. Si aquí, acuérdense, aquí estoy representando los ángulos con letras griegas. Esta es la letra griega teta. Y entonces su ángulo reducido, pues le vamos a poner la misma letra, pero le vamos a poner la R, que significa que es el ángulo reducido de teta. ¿Y cuánto mediría? Aquí, si vemos los dos, el ángulo en posición normal más el ángulo reducido, entre los dos la suma de los dos me dan 180 grados. Son ángulos suplementarios, se llaman, ¿verdad? Y entonces de aquí, pues si entre los dos suman 180 grados, pues el ángulo reducido de 130, pues sería lo que falta para 180, que serían 50 grados. Entonces aquí el ángulo reducido serían 50 grados. Este es el ángulo reducido del ángulo en posición normal, que mide 130. Su reducido mide 50 grados y siempre se va a considerar positivo. Entonces siempre lo vamos a medir en este sentido. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un ángulo de 225 grados. Este se va hasta el tercer cuadrante. ¿Sí? Acuérdense que aquí tenemos el cuadrante 1, este sería el cuadrante 2. Aquí tendríamos el cuadrante 3. Y aquí tendríamos el cuadrante 4. Igual aquí, lo que pasa es que nos sirve identificar en qué cuadrante terminan, porque son las operaciones que tenemos que hacer para encontrar el ángulo reducido. Aquí estamos en el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este ángulo termina en el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Así siempre se enumeran los cuadrantes. Bueno, yo no lo voy a poner, luego voy a poner donde este termina en el cuadrante 3. ¿Sí? Estamos en el cuadrante 3. Y bueno, este ángulo es de 225 grados, es más grande de 180. Su ángulo reducido es aquel que se forma con el lado terminal y con el eje X, y además es un ángulo agudo. Entonces, no puede ser este de aquí, porque este sería más de 90 grados, ya no sería agudo. Entonces tiene que ser este.
y este debe medir ¿cuánto? Aquí, bueno, perdón, aquí le puse la letra teta, pero realmente si el ángulo de posición normal se llama alfa, pues este sería alfa R, el alfa reducido. ¿Y cuál sería su valor? Si sabemos que la media vuelta son 180, ¿cuánto sé que tiene que valer el ángulo reducido? Pues a 225 le resto 180, ¿sí? A 225 le resto 180 y solamente me queda el reducido. Voy a volver a pintar porque, ¿sí? No es para que se notara que si a 225, que es el total de este ángulo, le resto 180, pues me queda lo que sería el ángulo reducido. Y este ángulo reducido entonces, si a 225 le restamos 180, aquí entonces el ángulo reducido es el ángulo original, serían 225 menos 180 grados. Y entonces el ángulo reducido pues serían 45 grados. 45 grados. Este sería, bueno, aquí lo voy a poner acá. 45 grados. Y acuérdense, siempre se considera positivo. Para el de acá, lo voy a poner aquí para que no se confunda, aquí más pegado. Al ángulo reducido lo obtuvimos de 225 grados, le restamos 180 y nos dio el 45. Aquí su ángulo reducido de este ángulo que termina en el cuadrante 4. ¿Cuál es el cuadrante 4? El 1, 2, 3 y 4. Termina en el cuadrante 4. Su ángulo reducido es aquel que se forma con el lado terminal y con el eje X, y además es un ángulo agudo. Aquí pues sería desde el lado terminal y hasta el eje X y un ángulo menor de 90 grados, que sería este. Si este ángulo original, el original que está en posición normal, se llama beta, pues este sería beta R, o sea, el beta reducido. El beta de medias difíciles. Beta R. ¿Y cuánto mediría? Aquí, pues podemos notar que entre el ángulo de posición normal y el ángulo reducido, entre los dos suman o forman 360 grados. Entonces, para encontrar vamos a poner aquí el beta R, pues sería que a toda la vuelta, a 360 grados, le voy a restar el original, 295. A 360 le resto 295. Y a 360 le restamos 295 y nos quedan 65 grados. Entre los dos, 295 más 65 nos dan los 360 grados. ¿Qué pasa si el ángulo en posición normal es agudo, o sea, es menor de 90 grados? Pues siguiendo la definición de un ángulo reducido, es el que se forma con el eje X y con el lado terminal. Y tiene que ser agudo, o sea, tiene que ser menor de 90 grados. Cuando estamos en el primer cuadrante, el ángulo reducido sería este. Y entonces, su ángulo, el ángulo en posición normal, mide exactamente lo mismo que su ángulo reducido. Esta letra griega se llama gamma. Si gamma es igual a 150 grados, su ángulo reducido pues también mediría 50 grados. Aquí no hay que hacer ninguna operación porque coinciden el ángulo original y su ángulo reducido. El ángulo en posición normal y el ángulo reducido. También pudiera ser que tuviéramos ángulos negativos en posición normal. Acuérdense que los negativos se miden en el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces el ángulo reducido pues es lo mismo. Aquí sería que el ángulo reducido sería el que se forma con el eje X y con el lado terminal. Y pues si este mide, dice menos 100, pero obviamente es por el sentido, pero realmente mide 100, ¿no? Y entre los dos completan 180. Y entonces aquí, pues delta R, pues sería lo que falta para 180. Si este ya mide 100, pues este mediría 80. Y este
aunque el original, aunque el ángulo en posición normal sea negativo, el reducido siempre va a ser positivo. Este de menos 190 grados, que pues termina en el cuadrante, ahora se termina en el cuadrante 3 y se terminaría en el cuadrante 2. De aquí, el ángulo reducido es aquel que se forma con el lado terminal y con el eje X, y es un ángulo agudo, que sería este pequeñito que está aquí. Esta letra se llama Φ, y entonces este sería Φ R. Y Φ R, pues si se fijan aquí, son la mitad, la media vuelta serían 180, y pues se pasa tantito. ¿Cuánto se pasa? Pues 10 grados, porque son 190. Entonces aquí les digo, aquí el signo menos, lo único que nos está indicando es cómo lo estamos midiendo, pero realmente su valor del ángulo, la abertura, pues es un ángulo, su valor es su positivo. Y entonces el ángulo reducido aquí mediría 10 grados, porque es lo que se pasa de 180. Y así es como se obtiene el ángulo reducido de cualquier ángulo en posición normal. Realmente es algo muy, muy sencillo. Pudiéramos sacar unas fórmulas dependiendo de en qué ángulo se encuentren. De todos modos, estas fórmulas no son para que se las aprendan, pero pues sí les ayudaría si es que no han comprendido cómo se obtiene, ¿no? O con esta fórmula pues podemos obtener cualquier ángulo reducido dependiendo de dónde esté el lado terminal del ángulo en posición normal. Fíjense bien entonces. Si el ángulo si el lado terminal del ángulo en posición normal si el ángulo original en posición normal termina en el cuadrante 1, su ángulo reducido, dijimos que mide como mide lo mismo, que sería este ángulo, y sería θr. Entonces, cuando el ángulo en posición normal es agudo o termina en el primer cuadrante, el ángulo original es exactamente igual a lo que mida el ángulo reducido. Si el ángulo termina en el cuadrante 2, que sería una cosa así, aquí está mi eje X, eje Y el ángulo en posición normal termina en el segundo cuadrante, o sea, aquí. Este ángulo original, vamos a llamar también alfa, ¿sí? Su reducido, que dijimos que es este, la fórmula para encontrarlo es que entre los dos, como los dos son ángulos suplementarios, o sea, suman 180 grados, entonces el ángulo reducido pues siempre va a ser 180 grados menos lo que mide el ángulo en posición normal. Este sería la fórmula para un ángulo que termina en el cuadrante 2, un ángulo en posición normal que termina en el cuadrante 2, y su reducido lo obtendríamos así. A 180 le restamos el ángulo original y pues tenemos el valor del ángulo reducido, ¿sí? Que fue lo que hicimos, ya lo borré, pero fue lo que hicimos aquí primerito que hicimos, ¿sí? El que sigue sería pues obviamente el que termine en el cuadrante 3. Bueno, no lo voy a borrar para que comprobemos lo que vamos a hacer. En el cuadrante 3, si nuestro ángulo en posición normal
cuadrante 3. El cuadrante 3 pues está de este lado. Y el lado termina, o sea, el ángulo termina en el cuadrante 3. El lado terminal está en el cuadrante 3. Sería un ángulo mayor de 180 grados. Si mi ángulo original o mi ángulo de posición normal es este, el reducido, dijimos que era este, que es el que se forma con el eje X y con el lado terminal. Y aquí habíamos dicho que al original le vamos a restar 180 y vamos a obtener el ángulo reducido. Aquí el ángulo reducido va a ser igual que al ángulo normal, o si el ángulo de posición normal, le restamos 180 grados y esa sería su fórmula. Y vamos a ver, este que vale 225, incluso aquí está 225, le restamos 180 y pues nos quedan los 45 grados. Este es en el primer cuadrante. Cuando termina en el primer cuadrante, pues el ángulo reducido y el ángulo de posición normal son igualitos. Cuando estamos en el segundo cuadrante, el ángulo reducido es que a 180 grados le restamos el ángulo original. Cuando estamos en el tercer cuadrante, que el ángulo de posición normal es mayor de 180, pues al ángulo de posición normal le restamos 180 y obtenemos su reducido. Y por último, el ángulo que termina en el cuarto cuadrante, que sería como este ejemplo que tenemos acá, sería así. Trazamos nuestros ejes X y Y. Entonces, si el ángulo en posición normal termina en el cuadrante 4, o cuarto cuadrante, el lado terminal quedaría una cosa así. Y el ángulo original en posición normal sería este. Y su reducido, pues es lo que faltaría para completar los 360 grados. Entre los dos suman 180 grados. Digo, perdón, 360 grados, porque completan una vuelta. El ángulo original más el ángulo en reducido, entre los dos suman 360. Y entonces el ángulo reducido, que es el que estamos buscando, es que a 360 le restamos el ángulo original y obtenemos el ángulo reducido. Y es así como se obtiene con las formulitas que podemos hacer para obtener el ángulo reducido, dependiendo en qué cuadrante queda. La utilidad de un ángulo reducido es que sus razones trigonométricas tienen el mismo valor. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo de... Vamos a hacer así rápido para tardarnos menos. Si yo tengo un ángulo de 107 grados. Su reducido sería este. Y si, como termina en el segundo cuadrante, sería este caso. Entonces a 180 grados le restamos el ángulo original. El valor del ángulo reducido es que a 180 grados le restamos 107. Y entonces nos quedaría que el ángulo reducido mide 73 grados. Y ahora lo que quiero que comprueben es que sus razones trigonométricas de ambos ángulos es el mismo valor, nada más que lo único que puede cambiar es el signo. Ustedes pueden verificarlo con su calculadora, de obtener
seno de... Lo voy a poner aquí abajo. Aquí. Yo quiero obtener las 6 razones trigonométricas. Y entonces voy a obtener el seno de 107 grados, el coseno de 107 grados, la tangente de 107 grados, y bueno, obviamente que los otros, acuérdense que son sus recíprocos, y pues van a tener mi valor. Pero ¿qué pasa entonces con el seno de 73 grados, que es su reducido, el coseno de 73 grados y la tangente de 73 grados? ¿Sí? Podemos obtener los valores y vamos a verificar que es el mismo. Déjenme que mi calculadora. Bueno, aquí hubo un contratiempo porque no encuentro mi calculadora. Bueno, pues sus valores son los mismos. Y bueno, pues a ver qué pasa con este videito.